Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Bienvenidos al Bestiario Político número 60. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Los extrañábamos desde el 59, esperando que hayan disfrutado ese bestiario con nuestro amigo David Gijón. Estuvo bueno, a mí me gustó mucho. Campaña electoral. Yo disfruté mucho. Bastante. Sí, además uno aprende siempre con David. Bueno, señores y señoras, tenemos hoy arribamos después de 5 años a nuestro episodio número 60, que da más o menos ya hay un calendario. Sin embargo, lo más interesante quizás ha sido este episodio, como lo llamó Putin, de casi guerra civil generado por un general de un cuerpo mercenario, de un ejército mercenario que se llama Wagner, que se llama Prigozhin, que todavía arroja más dudas que certidumbre. No sabemos si esto debilita a Putin, lo fortalece, fue un teatro, nadie lo sabe. Por lo menos no he escuchado nada serio al respecto. Lo previsible es que eso lo disminuye, pero nada de eso va a ocupar hoy nuestra atención. Queríamos hacer una revista, un paso muy rápido por todos esos hechos que han acontecido recientemente, en las últimas semanas, pero hoy nos vamos a dedicar a nuestro tema no favorito, pero siempre favorito, que es Venezuela. Las primarias. Han ocurrido varias cosas, vale la pena comentarlas, Osvaldo, en esta introducción. Miembros titulares del Consejo Nacional Electoral, si es que todavía se puede llamar consejo, se puede llamar nacional, y si se puede llamar electoral, como su presidente Calzadilla y el otro, que no me lo sé, tanto titulares como suplentes renuncian, incluso el mismo Roberto Picón, alguien cercano a la oposición, también renuncian. Enrique Márquez también. Enrique Márquez también, cercano a la oposición. Eso quedó, digamos, acéfalo, aunque ellos siguen en sus cargos con la intención, obviamente, de atentar contra el desarrollo de la primaria. Ya en ese sentido hubo una inscripción de candidatos, creo que fueron 13, 14, tú leerás la lista más adelante. Por ejemplo, conseguimos cosas como que se inscribió un tipo como José Rafael Hernández, a quien nadie conoce, pero que es como una carta de juego político de Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia y presidente de Un Nuevo Tiempo, o líder de Un Nuevo Tiempo. Como algunos pensábamos, y aunque mis amigos que son parte de ese comando se molesten, no se inscribió el conde del Guácharo, conocido como Benjamín Rauseo. Ya de eso podemos hablar un poco. También se abrió un periodo de inscripción que vence pronto, el próximo 7 de julio, para que los venezolanos en el exterior que no han podido reubicarse en sus consulados y embajadas se inscriban en la primaria. Hace pocas horas el partido Fuerza Vecinal le dijo a la Comisión Nacional de Primarias que ellos seguían participando del proceso electoral primario. No sabemos con quién, no sabemos para qué y no sabemos cómo, pero quizás lo más relevante, con eso, Osvaldo, te cedo ya la palabra. El diputado, entre comillas, diputado José Brito, solicitó ante la Contraloría General de la República una información de si María Corina Machado estaba inhabilitada o no estaba, o estaba habilitada. Y la Contraloría le acaba de notificar, tú lo comentarás con más detalle, que está por 15 años. Una cosa que no existe en el universo paralelo. Estamos en el mundo Nicaragua, ¿no? Donde cualquier candidato que tenga un mínimo de posibilidad de ganarle a Maduro es descalificado. María Corina responde, creo que respondió desde Barinas, Socopó, creo, si la información no me falla, que bueno, ella un mensaje muy claro, ya utilizado antes por otros candidatos, dice que el que habilita o no es el pueblo. Y una frase que me gustó mucho, que escuché en radio, hoy es el último día de transmisiones de RCR, de Radio Caracas Radio, quien decidió cerrar las operaciones. A algún ancla de la emisora le escuché la frase de, bueno, es que en Venezuela los candidatos, no es que son los candidatos los que están inhabilitados, son todos los electores venezolanos los que están inhabilitados. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, yo estoy bien, Edgar, un placer estar con ustedes. Hoy 30 de junio, 2 de la tarde, 2:07 para ser más precisos.
Y quizás, comenzar por desgranar un tema altamente complejo, ¿ok? En el tema electoral, si hoy hubiera unas elecciones, yo creo que fue una elección bastante complicada para Nicolás Maduro ganarlas en buena lid, ¿ok? Esto derivado de esa situación en la cual un país que económicamente muchos tenían la aspiración de que estuviera mejor, ha tenido un desempeño, primer semestre que está prácticamente cerrando, bastante complicado, bastante complejo, y que ha llevado a muchos a entender que pareciera que la oferta de gobierno, la oferta de Venezuela se arregló, no se ha terminado de materializar, ¿ok? En paralelo al tema de primarias, el CNE sale justo con la carta que comentas, renuncian los rectores del CNE. Ayer la Asamblea Nacional termina designando a los 10 miembros de la sociedad civil que supuestamente van a acompañar a los 11 diputados que han sido nombrados en esa comisión, entre donde curiosamente está Cilia Flores como diputada, está varias personas que claramente van a tener la intención de determinar si ese CNE o no es un CNE que espante a los electores en el 2024, es decir, un CNE más radical del que Obviamente eso es lo que va a probablemente pasar. tengas ahorita. Sí, yo creo que... Obviamente eso es lo que va a pasar porque por diseño tienen que espantar a la mayor cantidad posible de electores. Por diseño. ¿Estás de acuerdo claro, conmigo? justamente. Es decir, mira, señor, siga desconfiando en el árbitro electoral como es una política diseñada desde el año 2004, desde aquel referendo revocatorio presidencial de Hugo Chávez, y donde el órgano electoral lamentablemente en términos históricos ha tenido un proceso de desconfianza que supera los 60 puntos. O sea, 6 de cada 10 venezolanos desconfían en el órgano electoral en ese periodo que va del 2004 al 2022. Incluso con mediciones del 2023, la realidad termina siendo que el CNE sigue en números negativos. El otro punto, vamos a pasar por estos candidatos de primaria. Tenemos 14 personas por ahora, ¿ok? Esas 14 personas son Andrés Caleca, economista, fue justamente rector del CNE en 1999, presidente de este órgano. Andrés Velázquez, por la causa R, gobernador de Bolívar, diputado entre el 2000 y 2006, 2011 y 2016, fue candidato presidencial. Recordemos que él en una elección de gobernadores fue una persona que prácticamente acusó de que se cometió fraude y entregó las pruebas. Carlos Prosperi por Acción Democrática, recordemos que Acción Democrática es un partido que está judicializado y la tarjeta y los símbolos lo tiene otra persona en cabeza de Bernabé Gutiérrez. Pero bueno, Carlos Prosperi, diputado suplente de la Asamblea Nacional entre el 11 y el 16, diputado por Guárico entre 2016 y 2021, abogado de profesión, militó en Patria para Todos hasta 1999. Luego tenemos un desconocido, César Almeida, ingeniero informático, empresario, productor agropecuario, postulado por UPP 89. César Pérez Vivas, abogado también, fue diputado de la Asamblea Legislativa del Táchira, diputado del Congreso, al extinto Congreso entre el 89 y el 99, diputado de la Asamblea Nacional entre el 2000 y el 2006, gobernador del Táchira entre 2008 y 2012. Militó en COPEI. ¿En algún momento vas a mencionar los candidatos relevantes o...? No, bueno... Digo, porque ninguno de estos que he mencionado son relevantes, ninguno, con el respeto que todos merecen, por supuesto, pero... Vamos a la siguiente. Si uno ve las encuestas, uno dice, o sea, ¿cuánto marcan, no? Claro, ahorita no están marcando nada. Todo lo que es nombrado, acumulado, salvo Prosperi que llegó a marcar 3%, ninguno sale con más de 0.5%. Delsa Solórzano, abogada, profesora universitaria, activista de derechos humanos, candidata por allá en el año 2008 a la alcaldía de Latillo, diputada a la Asamblea Nacional en el 16 al 21, militó en Solidaridad, militó en Primero Justicia, militó en Un Nuevo Tiempo y ahora tiene Encuentro Ciudadano. Freddy Superlano, ingeniero sistema y licenciado en Geografía e Historia, diputado de la Asamblea Nacional del 16 al 21, candidato a la gobernación de Barinas en el 17, en el 21, entre comillas, todo el mundo dice en los pasillos que la ganó, pero nunca, recordemos que TCJ suspendió ese conteo del CNE y nunca llegó a ser
adjudicado, a pesar de que Roberto Picón indicó en una declaración pública que él había ganado por 130 votos. Lo postula Voluntad Popular. Aquí viene una señora que no la conocemos, se llama Gloria Pino, ¿ok? Fue jueza de Corte de Apelaciones, juez superior penal, anfitriona de programas de televisión, candidata a la alcaldía de Chacao en el 2021, apoyada por Soluciones, Primero Venezuela, Cambiemos, el Partido de Acción Nacional, que curiosamente es este partido del señor Luis Ratti, persona que ha metido Sí, cambiemos no es el partido de Timoteo. Completamente. Y Soluciones el de Claudio Fermín. No, son solo preguntas, ¿no? No, bueno, claro. No hay ninguna intención en la formulación de la pregunta. Nunca, jamás. De tu parte, cero. Viene la tercera persona relevante, porque yo creo que Freddy Superrano puede estar, él llegó a marcar 3% de intención de voto en noviembre. Vamos a ver ahora la siguiente persona relevante, Enrique Capriles Radonsky, abogado, diputado del Congreso en el 99, alcalde de Baruta entre el 2000 y el 2008, gobernador de Miranda entre el 2008 y 2017 y candidato presidencial en 2 ocasiones, militó en COPEI, actualmente en Primero Justicia. Perdón, habías dicho que ibas a hablar de personas relevantes. Claro, Enrique Capriles es una persona relevante. Mentira, eso yo lo hago a propósito para que todos mis amigos caprilistas se pongan bravos conmigo y digan, tú eres un anticaprilista. Lo que es verdad, sí lo eres. Lo que es verdad, no lo soy. Bueno, me ha tocado votar por él, me ha tocado de algún modo apoyarlo, trabajar en su momento. Yo no soy anti nada, la verdad, pero no veo bien a Capriles en esta primaria, si es que se da la primaria. Ya hablaremos de eso ahora un rato. Hablaremos de él, pero bueno, digamos conocido. Cuando hablamos relevantes porque están marcando. Va a ser un episodio, señores, quiero anticiparles, esto va a ser un episodio que Osvaldo solicitó, exigió, demandó que fuese menor a 35 minutos, entonces me van a escuchar poco, vamos a hablar poco, pero bueno, sigamos. Ok, José Rafael Hernández, diputado suplente de la Asamblea Nacional 2011-2016. Lo postuló en Nuevo Tiempo, pero nadie sabe quién es este señor. Es el comodín de Rosales. El comodín para decir, yo voy a marcar la tarjeta, sí tengo intención. Claro. Aquí hay otro señor, Luis Baló Fría, médico veterinario, productor agropecuario. Él dice que representa las regiones, pero bueno, la verdad, primera vez que incursiona en política, no lo conocemos, no sabemos ni quién es. Viene la otra persona relevante, María Corina Machado, ingeniero industrial, profesora universitaria, activista de derechos humanos, fundadora de la ONG Súmate, empresaria, precandidata presidencial en el 2012 y diputada a la Asamblea Nacional 2011 al 14. Recordemos que ella sale del 14 por una situación de inhabilitación política y la marca. Y los últimos dos, Roberto Enríquez, abogado, diputado a la Asamblea Nacional 2011-2016, lo postula COPEI, uno de los COPEI que existe en el universo paralelo de Rick y Morty. ¿Cuántos COPEI existen en el multiverso? En el multiverso, en el Spider-Verse, en el Enrique-Verse, pueden estar existiendo, no sé, 3 COPEI. Wow. ¿Cuántos COPEI hay en el corazón de la gente? Okay. Porque probablemente tengas el COPEI de Eduardo Fernández y tengas el COPEI de Osvaldo Álvarez Paz y tengas el COPEI de los de Caldera y tengas el COPEI de Enrique y tengas el COPEI secuestrado por el TCJ y tengas cuántos COPEI puede haber. Y la última persona... ¿Te acuerdas qué significan las siglas COPEI? ¿Te acuerdas qué? Las siglas COPEI, Sí. Comité Político Electoral Independiente. Me falta una letra, pero creo que por ahí van las cosas. Comité de Acción no, la Acción no iba por ahí. Y Tamara Adrián, abogada, profesora universitaria, defensora de derechos humanos y de los derechos LGTB+ y de las mujeres, diputada del 16 al 21, militó en Voluntad Popular y ahora se postula por Unidos por la Dignidad. Ahora, Edgar, de estos 14 que te nombré, ¿quién crees que tenga chance para ti? Yo te iba a preguntar, pero déjame hacerte la alfombra. Yo honestamente creo que de ahí puedes agarrar 4, máximo 5 que sean relevantes. Los números que te voy a pedir que tú puedas compartir, aquellos que puedas compartir lo ilustrarán mejor, pero honestamente para mí esa primaria o esta coyuntura electoral evidentemente tiene que ver Capriles, tiene que ver lo que haga o deje de hacer un Nuevo Tiempo,
pues tiene, digamos, el territorio del Zulia, que es relevante para la oposición. Yo agregaría ahí a Superlano o a Voluntad Popular. Tiene algo todavía que pueda, digamos, con el que pueden trabajar, hacer campaña y negociar, o plantearse, digamos, un acuerdo. Y María Corina Machado. Yo creo que todo lo demás suma a los otros, que puede sumar, no sé, 3 puntos, 4 puntos, tú me dirás cuánto, pero los relevantes son eso. Es más, hemos dicho en este podcast, en el Bestiario Político, que básicamente que hay 2 tipos de candidatos: los del estatus, o los que intentan romper con eso, que son María Corina y era Benjamín Rauseo, y vamos a decir los partidos tradicionales opositores. Le hace G3, le hace Acción Democrática, le hace Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Y ninguno de ellos marcaba lo suficiente, que era una elección polarizada en términos de preferencias electorales entre María Corina y Benjamín Rauseo, donde creo que tenían el 80% de entre ellos dos, y todo lo demás en buena parte para los partidos de oposición tradicionales, y quizás 5 puntos. Pero porque tú mejor no nos das lo que puedas compartir de la carrera de caballos. Lo que tú Sí, te, mira, lo que, en esta carrera de caballos vamos a verla en función de los que decían 10 en la escala del 1 al 10 de intención de participar en la primaria. ¿Okay? Estamos hablando de un votante duro. Y en primarias particularmente se suele mover el 9 y el 10 y el 8 pudiera ser persuadible, pero en realidad es el 10 y luego el opositor duro, sea que apoya la unidad, sea que apoya la plataforma unitaria, sea que apoye a cualquiera de los partidos que claramente están en el ecosistema de oposición real, que dicen yo voy a participar en esa primaria. Aquí, en noviembre del año pasado, estos son datos de Frequency 58, de ORC, María Corina Machado tenía 33.3%, 30% de intención de voto Juan Guaidó, Enrique Capriles 23.3% y Manuel Rosales y Carlos Prosperi ambos con 3.3%. ¿Ok? En mayo, este campo fue del 2 al 9 de mayo, 1.138 muestras, 95% confiabilidad, margen de error de 2.5%. María Corina, que había partido en 33.3%, llega a 59.7%. 60 puntos. 60 puntos. Luego tienes al conde del Guácharo, a Benjamín Rauseo, que no existía en noviembre como precandidato, surge a mediados de enero, inicios de febrero. En ese momento tiene 31.4% de intención de voto y al final esto termina en 31.1%. Él tuvo un leve retroceso importante a menos de 13 puntos en la medición de marzo. Perdóname, hacer una pausa. Perdóname. Tú me estás diciendo que María Corina y el conde sumaban 91 puntos. Sumaban 91 puntos entre el 10 y solo opositores duros. O sea, estamos hablando... Sí, los que van a votar en la primaria. De básicamente el 85, casi 90% del elector de primaria. Porque luego tienes un opositor blando y luego tenías un no alineado que sí podía tener una intención de participar en esa primaria, pero que la realidad terminaba siendo más una persona que no estaba totalmente convencida del hecho de participar simplemente porque podía interpretar que la primaria es solo de opositores, o podía interpretar que sus candidatos no están corriendo allí, o podía interpretar que prefiere aguantarse y ver qué sucedía con esa primaria y luego votar efectivamente la presidencial, como ellos consideraban, es la elección que realmente importa. ¿Ok? Capriles con 6.3%, Carlos Prosperi con 2.9%. En esta visión, no aparece Manuel Rosales. Manuel Rosales, aquí estamos hablando solo del 10, pero sí aparece cuando tú tienes el 9 y el 8 allí incorporados como potenciales votantes. Pero esto al final termina siendo una película muy pequeña. Aquí estamos hablando de cerca del 17-18% del electorado, que esos números que acabamos de dar tienes que multiplicarlos justamente por ese 18% del electorado, para claramente determinar que María Corina estaba prácticamente dominando la escena. Y yo creo que en este punto, para muchos la veían como la potencial amenaza de decir, bueno, si esta señora ya prácticamente la primaria está haciendo un trámite, ¿qué vamos a hacer para evitar que agarre toda la fuerza necesaria para presentarse en ese evento?
Y bueno, ¿Te estás refiriendo desde la perspectiva del gobierno desde la o desde la perspectiva del gobierno, perspectiva de sus adversarios internos? yo creo que inicialmente desde la perspectiva del gobierno, yo creo que también desde sus adversarios internos, ellos hoy pudieran estar determinando, miren señores, ante esa situación de que prácticamente los candidatos que están punteando, salvo, vamos a hablar de que metamos vamos a entrar en esta hipótesis, que en esta primaria los 4 candidatos que pudieran estar punteando o compitiendo son María Corina, Capriles, Superlano y Carlos Prosperi. Señores, Estoy en desacuerdo contigo. permítame terminar el comentario. De esos 4, 3 están inhabilitados. Cuidado, sí. Señores, sale más barato matar la primaria y tratar de evitar o buscar de una vez el consenso necesario alrededor de una figura que sí puede, entre comillas, correr. Cosa que yo digo, mira, ese argumento es falaz porque cualquier persona puede ser inhabilitada. Te digo que no estoy de acuerdo, porque lo que me estás diciendo numéricamente, y sé que tienes información más actualizada, pero no la puedes divulgar por razones profesionales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si se retiró el conde del Guácharo y la mayoría de esos electores o se pierden porque no van a votar en la primaria por él, o se van al próximo candidato que se parece en términos de cuestionar a la oposición tradicional. O sea, no hay candidatos relevantes más allá de uno. Y si me esfuerzas mucho a decir otra cosa, diría, bueno, Capriles, que quizás con una alianza, con un Nuevo Tiempo, con Acción Democrática, tiene estructura organizativa, pero a ver, no hay candidatos relevantes, más allá de María Corina. Eso es lo que tú me estás diciendo, digamos. Eso es lo que está marcando la opinión pública y eso es lo que yo creo que hay hoy, es verdad. Que evidentemente necesita, lo hemos dicho aquí, al menos yo lo he dicho aquí, necesita una traducción, esa emoción necesita una traducción en organización. Pero lo que yo estoy viendo en las calles, en las actividades de María Corina, es una pela de punta a punta. Y más con lo que ha pasado, más con este desarrollo, más con los números que tú lees hasta mayo y que sabemos que están cómo están ahora. No es sorpresa para nadie, menos para nosotros, que un personaje que ni siquiera... no sé ni cómo calificarlo, mejor no me meto en problemas, va a la Contraloría y pregunta cómo está su estado legal, es precisamente para que la Contraloría dijera lo que dijo hoy, o lo dijo ayer, ya no recuerdo. Evidentemente ya comienza el juego que todos sabíamos que se iba a jugar. La persona con más opción es la que van a querer descalificar. Y cuando digo la persona con más opción, es que la configuración de ese cuadro que tú ilustras, Osvaldo, no es de que hay varios candidatos, es de que hay un candidato hegemónico, muy por encima de los demás, como le pasó a Capriles en 2012, que todo el mundo se creyó un cuento de que Pablo Pérez tenía la maquinaria y los adecos, vale, y wow, y quedó 2-1 la correlación de votos. Sí, está bien, Leopoldo se bajó y el Capoldo, pero finalmente Capriles tenía una intención dominante en las primarias desde muchísimos meses antes, a febrero del 2012. Hoy esa situación, ese panorama, con los números que tú dices, con las limitaciones que hay, es hegemónico. O sea, María Corina debe estar por lo menos en 65 puntos. No claro. Lo digas, lo estoy diciendo yo. No, pero debería subir porque el elector del Conde se migra. El elector del Conde, que marcaba 10, decía, yo sigo votando si se baja el Conde. Sí. 7 de cada 10 electores del Conde que estaba apoyándolo en primaria quería aportar por otro candidato. O sea, solamente 30% cuando preguntaba, ¿y quién sería su segundo candidato si su candidato no corre? 30% de él decía ninguno. 70% se decantaba a otro candidato. ¿Y a cuánto de esas 70 se le iba a María Corina? La mitad. Bueno, ahí le está sumando los 7, 8 puntos que yo matemáticamente en mi cabeza calculé. Pero más allá de eso, de los guarismos, hay un dato que tú tienes que no te voy a tubiar, que tú lo vas a decir de cuánta gente le importa o no que su candidato esté habilitado, pero la configuración de ese cuadro, repito, esto no es una apología de María Corina, aunque todo el mundo sabe que yo la admiro mucho, digo, todos los panas que escuchan esto, que eso lo quise decir, o sea, esto no tiene discusión, básicamente. La discusión ahora la centro en 2 puntos. Uno, esa pregunta que te hice para que te luzcas ahí con el dato de cuántos electores no le importa que su candidato está inhabilitado, entre comillas. Y segundo, si va a haber o no va a haber primarias. Es decir, si la oposición, ya con la limitación del no apoyo del CNE, todo esto que ya contamos, sigue adelante. Ya, por ejemplo, uno de esos organizadores, creo que era Raiz Lucas, si no me equivoco, dijo, así no se puede. Si no está el CNE, yo me voy. Que, con todo respeto, me parece una actitud cobarde.
con todo el Claro. respeto y todo el respeto personal e intelectual que se merece a Arraiz Luca, desde el punto de vista político me parece una posición cobarde de, bueno, no puedo, ¿sabes? De ponerse a llorar y irse a la esquina a llorar. Eso no existe en política, ¿no? Si tú quieres enfrentar a un régimen de esta naturaleza. Pero lo que sí es posible, lo que está en el ambiente, lo que está cantado como telegrama es, bueno, ¿cómo jodemos a esta jeva? Pues? O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo jodemos a esta jeva para que no gane? Porque si vamos a la primaria, incluso con la menor cantidad posible de centros, con colas, con tal, ¿cómo hacemos para que este aluvión no nos pase por encima? Es suspenderla, es matar la primaria. Es matar la primaria. Ahí fíjate, el dato. Vamos al dato y entramos en unos temas de escenarios. 8 de cada 10 electores de primaria le vale 3 pepinos que su candidato esté inhabilitado o lo inhabilite. De los electores de primaria convencidos, movilizados. Convencidos y movilizados. Estamos hablando del elector convictos duro. y confesos, correcto. Los duros. Los confesos. Tan claro, mano. Estamos hablando número duro que dice, voy a entrompar, voy de frente, me interesa, voy hasta el final, vamos con todo, agarre el eslogan que usted quiere, pero ese elector... No, ya lo dijiste todo. Si dices hasta el final, ya sé con quién estás cuadrado. Osvaldo Ramírez, Colina. No, yo no estoy cuadrado con nadie, hermano. ¿Con quién estás tú, compañero? Yo sí te lo digo de frente. Peñarúa, vale. Yo sí te lo digo de frente. Si las elecciones primarias fuesen mañana y me tocase votar, yo me inscribí. Yo votaría por María Corina Machado. No tengo ningún problema en decirlo. Como no estoy trabajando con nadie, como yo no tengo, yo no soy escaparate de nadie, yo sí lo digo. Yo creo que ella es la persona que puede hoy encarnar mejor un escenario que es el que te vas a referir de entrompe, que es de decir, bueno, o sea, no es el que tú quieras, es el que la gente diga. Y si la gente en primaria quiere respaldar una opción, cual sea, si fuese Capriles diría lo mismo. Si fuese Prosperi, diría lo mismo. El problema es que hoy no son ellos, es María Corina, que tiene, digamos, una personalidad, una narrativa, una carrera que precisamente la está catapultando hoy como la está catapultando, porque si no, no estuviésemos en este debate. Pero la pregunta relevante es, con ese dato crucial que tú cuentas, es, bueno, esa energía política, ¿cómo la vas a transformar? Vamos a suponer que la primaria sigue adelante y con todos los problemas se da. Que tú vas a hablar de los escenarios ahora de eso, que los tienes muy bien armados. Pero igual tienes la alcabala fundamental, que es la de utilizar la elección presidencial, cuando sea que ella sea convocada, cuando sea que ella ocurra, para construir un cambio político basado en un episodio electoral, que yo entiendo que es la teoría de cambio que muchos estamos pensando en este momento. Y evidentemente tiene que haber un juego internacional fuerte. Ya Petro dijo algo al respecto. Sí, palabras textuales de Petro, permíteme. El tema de la inhabilidad política en Colombia es muy sensible. Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano. Y esto es una declaración del presidente Petro de Colombia en contra, bueno, prácticamente diciéndole a Nicolás Maduro, señor, ese no es el camino. Y recordemos el rol que ha estado teniendo Petro recientemente, digamos, durante estos primeros meses de su gobierno en relación de articular con Venezuela. Pero Osvaldo, cierro un poco la idea diciendo esto. O sea, aquí vuelve a aplicar otra vez la fórmula clásica de presión internacional más, sobre todo la más importante, de la movilización, articulación y presión nacional. Ese dato que tú das de 80% de que la gente quiere entrompar y no le importa que esté habilitado o no por el gobierno. No entrompar, sino apoyar. No le importa ir a votar si su candidato está inhabilitado, más allá del entrompe y del tema de protesta, porque no está asociado con eso, sino es decir, yo acompaño a mi candidato hasta el final. Estoy restiado con mi candidato y estoy restiado con el proceso de primaria. Yo uso esa palabra, entrompar, porque precisamente es a lo que te obligan las circunstancias. Porque si vas sencillamente con las ganas de votar, bueno, el sistema te dice, no, usted no puede votar por el que ese, a la que a usted le gusta. No, es por el que yo diga que puede. Entonces, por eso que utilizo la palabra entrompar. No la quise, digamos, usar por ti. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero tú tienes pensado unos escenarios de la primaria. ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, estamos viendo 7 escenarios. Ojo, puede haber muchos más. Pero inicialmente, a efectos de la primaria y saliéndonos de los candidatos, a priori es entendiendo que todos los candidatos pueden ser inhabilitados y que simplemente obligues a que allí se monte cualquier otra persona. 7 escenarios. Un primer escenario es que esa primaria se realice sin contratiempos el 22 de octubre. Yo creo que este es el escenario probablemente con baja probabilidad de ocurrencia, visto eso que... no existe. Eso no existe. Ya. Esto es algo bastante bajo, que esto no sea todo bonito y perfecto para el 22 de octubre. Creo que ya el camino rocoso comenzó.
Segundo escenario. Para empezar con el tema de cuántos centros puedes instalar, cuánta seguridad, cuánto saboteo puedes impedir, en fin, yo lo descarto. Segundo, primaria se retrasa por problemas logísticos o de financiamiento de la Comisión Nacional de Primaria. Es decir, la misma CNP sentido. Dice, señor, no podemos ir el 22 de octubre, vamos a ir en una fecha 2, 3 semanas, 4 semanas, no lo sabemos, aquí no tenemos inside information por si a las moscas, pero entendiendo estas dificultades logísticas, esto termine siendo una situación que obligue a la CNP a modificar la fecha. Como ocurrió en la Universidad Central de Venezuela, que la elección se tuvo que suspender y se hizo en la fecha posterior. Sí, de hecho hoy se está llevando a cabo la segunda vuelta. Tercer elemento, bueno, que la primaria sea judicializada por el TCJ y que obligue a la Comisión Nacional de Primaria a hacerla con la asistencia técnica del CNE, si es que existe y con cuáles candidatos pasan la prueba de fuego. Entendemos ahorita, recordemos que hay un comité de postulaciones electorales designado por la Asamblea Nacional actual, la del 2000, electa 2020, y que está en funciones desde el 5 de enero del 21, y que a partir de ayer que se designan los nuevos miembros de la sociedad civil, estos 10 nuevos miembros, arranca un periodo de cerca de al menos 60 días para decir, estos son los nombres de las personas que va a ser o que van a integrar el nuevo directorio. Ya habíamos hablado hace unos minutos de esto, pero que simplemente digan, aquí sí, ya hay un nuevo CNE, y ese CNE de la respuesta, decir, hey, yo controlo este proceso y no el CNE anterior, como lo pretendió en algún momento la Comisión Nacional de Primaria. El siguiente escenario, que la primaria sea judicializada, obligando a la CNP a aceptar candidatos de cualquier torla política. Recordemos que aquí había la amenaza de los alacranes, de otros partidos, de decir, voy a meterlo. Creo que algunos partidos de esos ya han colocado candidatos allí, quizás este es un escenario de muy, muy, muy baja probabilidad. El quinto escenario es que simplemente se impida la realización de la primaria por un tema judicial. Pero el tercero y el cuarto se parecen mucho, ¿no? En términos de judicialización. Tiene que ver como la variante de cómo judicializa. Claro, el tercero es que la organiza técnicamente el CNE. Okay. El cuarto es que te aceptes candidatos y que corran, no importa que le hagas esto autogestionada. Lo quinto es simplemente, señor, eso no puede existir, eso no puede darse. ¿Por qué no como puede revocatoria del 2016. No existe, punto. Olvídalo. ¿Ok? El sexto, que la primaria sea cancelada debido a un acuerdo político de la plataforma unitaria sin tomar en cuenta candidatos externos de la plataforma unitaria. Es decir, de allí surja del nombre, cualquiera que sea que esté inscrito o no, digo, señores, por causas de fuerza mayor no hay primaria, vámonos al consenso. Y una séptima es lo mismo, pero que ese consenso sea amplio, con todas las fuerzas políticas y no solamente de forma exclusiva por parte de la plataforma unitaria. No sé, Edgar, si tienes algún otro. Señor director de ORC Consultores, politólogo, sesudo analista, consultor de campañas electorales con experiencia internacional. ¿Dónde estamos hoy? De esas siete futuribles, ¿en cuál estamos hoy? ¿En cuál estamos hoy? Sí, ¿en cuál estamos hoy y cuál crees tú que hacia dónde crees tú que nos movemos? Hermano, yo creo que estamos en el 2, yéndonos hacia el 6. Repítelo para que la gente lo tenga claro. El 2, la primaria se va a retrasar. Okay. Inicialmente, y cuando veas que el juego se trancó, señores, cancélame la primaria, vamos a la figura del consenso. Y eventualmente, en paralelo, pudiera estar cocinándose acciones que digan, señores, la primaria no puede ir, pero ¿qué pasa con el tema primaria? Y el elector no blando, el elector no alineado, esos grupos políticos que dicen, bueno, pero deja que la oposición escoja su candidato, no tengas la mano tan dura porque se te puede ir. Recordemos comunidad internacional, recordemos que eventualmente Maduro necesita superar la barrera del 30% y el PSV necesita superar esa barrera del 30% electoral y entrar en la carrera electoral de una posición relativamente más cómoda, sea que él escoja el candidato o no, pero necesita entrar de una manera más cómoda. Y la primaria aporta legitimidad y mucha legitimidad y aporta sentido de unidad. Y entonces yo quiero ver cómo eventualmente impido que eso suceda, que eso se instale en la mente del elector, al menos del elector, no solo el opositor, sino del elector que no está ni con uno con otro, pero que quiere cambio en el país, que aspira a un cambio, a un timonazo en el país, sea político o sea económico.
Recapitulando, ¿tú crees que estamos en una primaria con retrasos y nos dirigimos a un acuerdo político para matar la primaria? Eso es lo Probablemente. que está. Eso es lo Yo, que me da yo la pienso que impresión que estamos viendo. Yo pienso que hoy estamos como en 1.5, es decir, hay una fecha que puede variar, pero la primaria decidió seguir adelante, la inscripción sigue abierta, la Comisión Nacional de Primaria sigue trabajando con las dificultades que tiene, estamos ahí, ese es el hoy, pero estamos cayendo en ese mix tuyo de 3, 4 y 5, digamos, de judicialización, de inhabilitación, de encaratar el juego para precisamente obligar a la oposición más luego a tomar decisiones, digamos, estratégicas de qué va a hacer en términos unitarios. Se dividen, implotan, como el Titán que estaba buscando el Titanic, en fin, ¿no? Yo creo que estamos hacia allá, pero no sé cuántos minutos llevamos, señor Osvaldo Hay Ramírez, niebla, de estamos episodio. estamos en 35, queríamos hacer esto solo en 35. Oh, Último comentario. Pero último que comentario. cada cosa que digas dilata los tiempos en que esto se desarrolla. Claro, pero último comentario en relación con las primarias. Lo van a empantanar aún más. Lo van a empantanar aún más. ¿Quién lo va a empantanar? Cuando dices lo van, Señores, es quién lo va. yo creo que, cuidado si hay un acuerdo tras bastidores de que esto tiene que empantanarse para buscar forzar dos cosas. A, consenso alrededor de la figura más potable para que compita eventualmente contra Nicolás Maduro y que sea relativamente cómodo. Y B, eventualmente generar un proceso de desasosiego y generar un proceso de presión para que el votante de oposición no asista a las elecciones presidenciales. Tratar de disminuir el caudal potencial de votos porque simplemente interpreta que se hicieron una cantidad de cosas que dejaron a ese elector huérfano de por quién y a quién tenía que apoyar. Yo cierro con un comentario utilizando un eslogan de una campaña de la cual ya dije que yo soy simpatizante, que por la cual votaría. Yo creo que independientemente de lo que pasa con la primaria, incluso no habiendo primaria, esto va hasta el final. Siendo el final, evidentemente la fecha de la elección presidencial, que hasta hoy ni tú, ni yo, ni quizás ninguno de los escuchas de este podcast lo sabe, de la elección presidencial. Creo que va a seguir, se está prolongando esto y aún habiendo primaria, el conflicto sigue hasta el final. Aún no habiendo, sigue hasta el final. Ya, por ejemplo, el conde de Guácharo ya marcó su estrategia, una estrategia muy consona con los intereses gubernamentales. Perdón por mis amigos que están con el conde de Guácharo, perdón, pero eso es lo que hay. Y esto va hasta el final. Estoy de acuerdo. Seguimos. Esto va hasta el final. Seguimos. Vámonos a la bestia de la semana. Las bestias de la semana. ¿Quién es tu bestia? Alexander Lukashenko. Ok. ¿Necesito explicarlo o está claro? No, está claro. Yo creo que jugó un papel importante en ver hasta dónde desarticulaba esa llegada de Wagner a Moscú. Interesante cómo jugó Lukashenko, como lo llaman, el último dictador de Europa, cómo jugó hace muchos años entre Occidente y Oriente, y ambos creían que jugaba para ambos y terminó jugando para él solo, porque le interesa solo mantenerse en el poder, y cómo en esta crisis que duró unas cuantas horas, fue él el que resolvió esto, un tipo que es satélite de Putin, ¿no? Como qué raro que un general que insurgió y que produjo un quiebre, porque fue un quiebre castrense, como termina siendo refugiado allá. Creo que el tipo se la inventó. Habrá que ver qué sucede. Sí. Para mí es la bestia política. ¿La tuya? Mira, Lula da Silva termina sacando del juego a Jair Bolsonaro. Vamos a ver qué sucede con Bolsonaro, si eso efectivamente genera un proceso de irrupción política y un aumento de la oposición a Lula y genera un proceso incluso de cohesión dentro de las fuerzas que apoyaban a Bolsonaro. Pero creo que por ahora Lula está tomando o está logrando su cometido. Curioso cómo inhabilitan candidatos en Venezuela o los reinhabilitan, por decirlo de algún modo, como ocurre en Brasil, como ocurre en todos lados, ¿no? Como ocurre en Nicaragua, en fin, ¿no? Como todo el mundo juega el mismo jueguito perverso del poder, ¿no? De cómo tuerzo las reglas de juego para que yo gane. Vamos con las recomendaciones. Lo que recomendamos. Me voy. Esto es un libro de Vicente Raga. Son varios libros, ¿ok? Comencé por Las 12 puertas, ya voy por el cuarto título. Primero, el segundo que fue Nada es lo que parece. El tercero, Todo está muy oscuro.
y ahora estoy en el cuarto, Lo que crees es mentira. Me faltan 4 para terminar de revelar estos enigmas acerca de 12 puertas y todo un proceso ligado a la Inquisición y a la persecución de los judíos durante muchos años y cómo la comunidad judía, a través de un plan para proteger su acervo cultural, su gran tesoro en Europa, logró generar una especie importante de defensa, de logia, que se transmitía de generación en generación para tratar de por todos los años posibles proteger ese legado. Son varios libros, insisto, estamos hablando de 8 libros. Voy por el cuarto, pero señores, magnífico. No dejen de verlo. Y tuve la oportunidad de ver, 2 recomendaciones que no los he visto todavía. Salió ya publicada la última temporada del amigo Gerald de Rivia, ¿ok? Estamos hablando de The Witcher en Netflix, ¿ok? Y también en estos días sale también la última temporada en Amazon Prime de nuestro querido amigo y espía secreto, el señor... se me fue el nombre. Jack Ryan. Jack Ryan, gracias. Pero perdón, tú dices que va a salir, que la van a publicar, porque ayer hoy 30, hoy 30 de junio. Bueno, es que lo vi en la madrugada. Ya Sí, hay hoy dos 30 de episodios junio, publicados. hoy 30 de junio y ayer The Witcher. O sea, así que bueno, hay material para por lo menos verlo. Si usted no ha visto las anteriores, señor, siéntese a ver 2 estilos completamente distintos, pero creo que los va a disfrutar. ¿Cuáles son las tuyas, Edgar? Tengo 3, una de cada género. Vamos a empezar con la más pop. Hay una serie que la descubrí en un avión y después, evidentemente, seguí buscando capítulos en el mundo oscuro, en los bajos fondos, que se llama Rabbit Hole, la madriguera del conejo. Buena. Es con Kiefer Sutherland, el famoso Jack Bauer, que quedó como Jack Bauer para toda la vida. Una serie de espionaje, de tecnología, de política. La primera temporada me tiene enganchado. El tipo, de verdad que Kiefer Sutherland, actorazo. Yo no sé dónde la pasan, no sé dónde tú la viste. Yo la vi en un avión, sé que la produjo CBS. Yo la vi... Entiendo que en Europa yo la vi en Paramount. Ajá, yo creo que debe ser Paramount Plus, porque en Europa entiendo que estaba puesta por Sky Showtime. Yo la conseguí en el bajo fondo. Yo me fui a donde siempre voy, ahí al chiringuito ese que uno busca, y bueno, y conseguí los capítulos de la primera temporada. Excelente. Tiene su reminiscencia de 24, por supuesto, pero con otro personaje, con otro esquema. Muy bien, esa es como la primera recomendación, la pop. La segunda es más que un podcast, que también es recomendable, que es después de varios meses, creo que un año pasó, de Atlantic, la revista, el podcast que se llama Radio Atlantic, empezó de nuevo, y el episodio 23 del 8 de junio se llama El ascenso y la caída de Chris Leach en CNN, que es un artículo que publicó la revista. El autor del artículo es Tim Alberta, pero la conversación, para aquellos que puedan escucharla, es gratis, se puede escuchar, es una historia, una pieza de cómo el hombre que estaba llamado a suplantar a Zucker, que fue el tipo que salió por escándalo en CNN, el CEO, quiso, digamos, volver a equilibrar, entre comillas, a la CNN peleada con Trump y peleada con el trumpismo, y todo termina en ese famoso town hall que hizo CNN hace poco con Trump, que fue un desastre. En la historia de eso, las entrevistas que hizo Alberta, el detrás de cámara de eso, de cómo la misión de Chris Leach fracasó. Una pieza de entrevista radiofónica en este podcast, y la pieza, si la pueden conseguir en el Atlantic, aún mejor. Y la última es un libro que estoy empezando. Es de una autora que es bastante controversial, es de izquierdas, como dirían en España, pero que escribe muy bien, que se llama Weapons of Mass Destruction. En vez de ser de Weapons of Mass Destruction, es de Weapons of Math, de matemática. Habla de Big Data, habla de algoritmos, habla de... Bueno, el subtítulo del libro es cómo la Big Data incrementa la desigualdad y amenaza la democracia. Lo estoy empezando, también me lo empecé a leer en el mismo avión, por cierto, donde me enganché con Rabbit Hole. Muy bien documentado,
O'Neill quizás no me simpatiza mucho políticamente, pero la manera en cómo documenta este libro, cómo construye la historia de aquellos que entraron en el negocio de la Big Data, que va a terminar siendo, o lo que es la base de la inteligencia artificial y del Deep Learning, bueno, se convirtió en un bestseller de New York Times. Lo poco que voy, de lo que he avanzado, me encanta. Se lo recomiendo. Se llama Weapons of Mass Destruction. Eso es todo, Bueno, amigos. señores, esto es todo. ¿Cuántos minutos, Osvaldo? ¿Cuántos minutos? 46. ¿Pero estamos todavía en tu margen de tolerancia o le damos un minutico más de bullying o cómo es la Estamos en tolerancia. ¿Qué vamos a hacer? Mira, tenemos unos proyectos por ahí en el aire, aparte de los capítulos esos, los pendientes con Nelson Eduardo de polarización, social media, inteligencia artificial. Estamos pensando aquí en el back office hacer un especial como hicimos el de España, pero en este caso Con Argentina, señores. queremos trabajar el caso argentino. Yo creo, Osvaldo, que no sé si de repente la fórmula sea un live. Podemos hacer un live con David Hijón el día de la noche electoral, el 23 de julio. Pudiese ser, porque como el horario de español compagina con tu tarde suramericana, como dicen en algunos canales internacionales, podemos hacer un live, podemos hacer un Instagram o un YouTube, qué sé yo, pero creo que además nos comprometimos con David a cerrar el periodo, digamos, de los resultados electorales españoles, de las elecciones generales. Queremos trabajar en Argentina, creo que podemos hacer algo parecido con Ecuador, se acerca la fecha de las elecciones especiales de agosto, y bueno, creo que eso es todo, amigos. Nos estamos viendo, un abrazo. Te vas a despedir, digan que los quiero mucho, un abrazo. Los queremos mucho, siempre los queremos. ¿A quién quieres tú? A mi mamá y a mi papá y a mi esposa, a mis hijos y a ti. Y los oyentes de este podcast También los queremos mucho. ¿Y qué más, chamo? ¿Qué más? ¿Todo bien? Un abrazo. Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.